aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio, la palabra ya existía. La palabra estaba en Dios. La palabra era Dios. La palabra en el principio estaba con Dios. Y a través de la palabra se hicieron todas las cosas. Sin la palabra no se podía hacer nada. En la palabra hay vida, y la vida es luz para las personas. Luz que brilla en la oscuridad, pero la oscuridad rechazó la luz. Y apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan. Venía para ser testigo de la luz, para que a través de Juan todas las personas encontraran la fe. Juan no era la luz, sino solo testimonio de la luz. Y la palabra es luz verdadera que ilumina a todas las personas. La palabra vino al mundo, estaba en el mundo, y a través de la palabra se hizo el mundo. Pero el mundo no la conoció. La palabra vino a su casa, pero no la recibieron. Las personas que acogieron la palabra reciben poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Las personas que acogen la palabra no han nacido de sangre ni de amor humano, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio del Hijo de Dios y grita diciendo: este es el que viene después de mí y pasa delante de mí, porque ya vivía antes que yo, porque de su grandeza todos nosotros recibimos infinidad de gracia, porque Moisés nos dio la ley, Jesús nos da la gracia y la verdad. Nadie ha visto nunca a Dios. Nosotros conocemos a Dios a través del Hijo único de Dios, que está eternamente con el Padre, y es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil hoy, las lecturas. Qué diferente de el día que celebrábamos, el primer día del año, la maternidad de María. Lecturas cortitas y claras. La primera, la bendición; la segunda, el ser hijos y llamar a Dios Padre; y la tercera, que era el Evangelio, la adoración de Jesús, los pastores. Hoy es un día, como diríamos, para profundizar, para que esas lecturas difíciles nosotros las podamos entender un poquito mejor, y hoy podamos darnos cuenta de decir: ¡wow! Todavía me falta, necesito profundizar mejor la palabra de Dios, porque estas lecturas he entendido poco, es decir, necesito conocerlas mejor. De hecho, en la
práctica de cada celebración de la Eucaristía que hacemos aquí, acostumbro para los oyentes poder leer las lecturas en su texto original, porque pienso que la traducción de la palabra de Dios hay que ser muy respetuosos y, por ejemplo, el leccionario nuevo que tenemos para este año de este ciclo C que se ha hecho a nivel de España en la lengua castellana, pues hay una serie de traducciones especiales. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, hasta ahora el leccionario antiguo decía la palabra, y en este leccionario han querido mantener la palabra verbo. El verbo se hizo carne, el verbo. Dices, bueno, más o menos viene a ser lo mismo. Por supuesto, viene a ser lo mismo, pero tiene unas connotaciones, profundizando en su origen de palabra latina. El verbo es más activo, es la acción. Nosotros, hoy he leído no la versión original del leccionario, sino que he cogido la hoja adaptada. Y adaptándolo, ya es difícil comprenderlo. Imaginaros que hubiese intentado leer la versión original. El verbo se hizo carne, difícil. Pero bien, es algo que hay que saber leer y que hay que pedir sabiduría para comprender. Que no hay que pensar, perfecto, yo lo entiendo de maravilla, muy fácil. No. Los misterios de Dios son escondidos, se han revelado, pero nosotros necesitamos profundizarlos y querer conocerlos. Por eso hoy, una primera petición, y cuando hemos empezado la Eucaristía os he dicho, pedir la sabiduría de Dios que nos la dé a participar un poquito más. Completamente imposible. Un poquito más. Y por eso hoy, curiosamente, en medio de las fiestas de Navidad, hacemos como un reposo, un descanso. Hoy sería como el día no de cosas que celebramos, fiesta de Navidad, fiesta de la Virgen María, fiesta de la Sagrada Familia. No, hoy nos paramos y decimos, a ver, estos días que hemos hecho tantas fiestas, que hemos celebrado tantas cosas, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres eternos, inefables, inmensos, se ha hecho la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, que es eterno, se ha hecho hombre igual como nosotros. Y que Él es la palabra, Él es el plan de Dios, el proyecto de Dios, lo que Dios quería comunicar a los hombres. Ya desde antiguo, Dios se comunicaba a las personas. Dios no ha estado callado a través de los profetas, a través de Abraham, a través de Moisés, a través de muchos personajes que en la Biblia encontramos. Dios se ha ido comunicando a las personas, pero diciendo cosas, mostrándoles la ley, mostrándoles el camino, mostrándoles su voluntad, mostrando los 10 mandamientos. Pero todo lo que Dios quería decir en palabras es imposible. Lo hizo y nos lo comunicó en una persona, hecha carne igual como nosotros, Jesucristo. Y ya no solo son palabras, porque las palabras son muy limitadas. Las palabras, si por ejemplo yo quiero explicar lo que he hecho esta Navidad, lo puedo escribir, pero seguro que hay muchas otras cosas que no las escribiré. Completas son imposibles. En cambio, lo que yo he vivido es completamente mi Navidad, ha sido lo que yo he vivido. Si vosotros me hubieseis visto lo que ha sido la Navidad para mí. Si yo lo escribo, lo haré de una manera resumida. Pues para que Dios pudiera comunicarse a nosotros y pudiera ponerse a nuestro nivel, es ese Dios grande que todas sus palabras, que toda su explicación, que todo lo que quería comunicarnos,
se ha hecho igual a nosotros en la persona de Jesucristo. Y este es el misterio que contemplamos, que es muy bonito y que se ha hecho niño y que ha nacido en el pueblo de Belén y que le visitaron los pastores y que María lo acogió y que José lo cuidó. Sí, muy bonito todo esto. Pero esto, lo que muestra y lo que nosotros debemos comprender, es decir, el plan de Dios desde antiguo es hacerse igual como nosotros para que nosotros, el que es hijo de Dios, se ha dignado a participar de nuestra condición humana para que nosotros, débiles humanamente, participáramos de su dignidad divina. Y así nos ha llamado a ser hijos de Dios gracias al Hijo Jesucristo, que nos ha regalado el título de ser hijos de nuestro Padre Dios. Este es el misterio que contemplamos, que queremos admirarnos y que quisiéramos poco a poco entender. Palabras. Casualmente hemos empezado la Eucaristía, como falta Boniquet, con la megafonía apagada. Con la megafonía apagada, palabras no puede haber. He empezado a hablar y digo, no me están oyendo nada. Los sordos podía haber seguido en lengua de signos, pero las palabras pronunciadas, las palabras signadas son importantes para podernos comunicar. Esas palabras son las que Jesucristo nos ha presentado en su vida y son las que nosotros queremos profundizar y conocer. Y son luz para nuestra vida. Lo dice lo que hemos leído en el Evangelio es el prólogo de San Juan, profundo, teológico, para conocer con profundidad a Dios. Y nos dice que en medio de las tinieblas vino la luz y que la luz algunos no la recibieron. Hay personas que no han querido acoger, que vino a su casa, el mundo es de Dios, vino a su casa y los suyos, nosotros, algunos no lo acogieron, lo rechazaron. El misterio de la libertad, el misterio del amor. Jesús se hace pequeño, Jesús se pone en nuestras manos, Jesús quiere comunicarnos su amor con su vida, dándose por nosotros, y tristemente a veces nosotros no acabamos de comprender o no acogemos ese amor que Jesús nos manifiesta. Por eso yo os invitaría a que este domingo, este segundo domingo de Navidad, especialmente, hay menos trabajo, no hay unas fiestas, es decir, mañana no tendremos una comida, diríamos, festiva, o no tendremos, probablemente, entonces tenemos inclusive un poquito más de tiempo, un poquito más de tranquilidad en medio de este ajetreo de las fiestas que hemos vivido y que continuaremos viviendo con la fiesta de Reyes. Pues es decir, un domingo para pararse un poquito y para decir, a ver, Jesús, ¿qué me está enseñando? ¿Qué puedo aprender de esas palabras hechas vida que me quieren comunicar, que me quieren transmitir, que quieren que lo acoja con todo mi corazón? Esta es la enseñanza que Jesús nos quiere mostrar y ese es el deseo de profundizar esa verdad, esa palabra que se ha hecho igual a nosotros para darnos a conocer su amor. Acabo con un ejemplo que ojalá algunos os acordarais, mostraría que tenéis buena memoria, porque es un ejemplo que alguna vez ya os lo he explicado. Se explica de que había un hombre rico que le gustaba, es un ejemplo, que le gustaban mucho los cuadros, las pinturas, y iba comprando cuadros de diferentes pintores famosos, muy importantes. Y tenía un hijo único, que le tocó ir a la guerra. Y en la guerra, con los compañeros, les explicó, a mi padre le gusta mucho la pintura, mi padre tiene una colección muy buena de cuadros, lo explicó a los amigos. ¿Qué pasó? Que hubo una situación de guerra en que un amigo lo intentó, tuvieron un problema y gracias al hijo del padre, al hijo, defendió y salvó a un soldado, lo salvó y el hijo murió. Entonces
el soldado que se salvó recordaba que el hijo del padre le había explicado que su papá le gustaba mucho la pintura, se acordaba, y quería agradecer que el hijo le hubiese salvado la vida. Y cuando acabó la guerra, vio la necesidad de ir a saludar al padre y a decirle: gracias a su hijo yo me he salvado, estoy muy agradecido, su hijo murió en la guerra para salvarme y me salvó a mí. Y pensó regalarle ¿qué? Como sabía que le gustaban mucho las pinturas, pensó: voy a regalarle un cuadro. ¿Un cuadro de qué? Un cuadro de la cara, del rostro de su hijo. Claro, él no era un pintor famoso, sino que pintó el rostro del cuadro y entonces lo envolvió y se lo regaló al padre, explicándole que gracias a su hijo se había salvado, que estaba muy agradecido y que le regalaba el cuadro con el rostro de su hijo. El padre se emocionó, se alegró muchísimo, le gustaban mucho los cuadros y ese cuadro de su hijo lo puso en un lugar principal porque era muy importante el cuadro de su hijo. ¿Quién lo había pintado? Daba igual, el soldado aquel que se había salvado no era famoso, pero el cuadro era de su hijo. Cuando el padre murió, había dejado escrito en el testamento que se subastara, que se subastara, diciendo todos los cuadros y que todo lo que se recogiera se diera para beneficencia. Entonces había muchas personas interesadas que les gustaban los cuadros, que sabían que había cuadros famosos y participaron de la subasta. Entonces estaban todos reunidos para empezar la subasta y el padre había dejado escrito unas indicaciones. Y la primera indicación era que el primer cuadro para subastar era el de su hijo. Ese cuadro de poco valor de pintura, pero de un gran amor para el padre. Y pusieron el cuadro a subasta. Y todos los que estaban ahí interesados para otros cuadros famosos, lo despreciaron. No nos interesa. ¿Quién? Nadie. Y finalmente una persona muy sencilla que trabajaba en el jardín de la casa del padre, dijo: hombre, yo conocí al hijo, pues por poco levantó y por muy poco dinero, ¿alguien más? ¿Nadie más? Pues venga, toma. Y entonces los demás estaban molestos diciendo: venga, rápido, los otros cuadros. Y el responsable director de la subasta dijo: no, ya ha acabado la subasta, porque el padre dejó escrito que primero se presentara y se subastara el cuadro de su hijo, y que quien pagara por el cuadro de su hijo se quedaba con todas las otras obras de arte, todas iban juntas con la de su hijo. Entendemos ese Padre, que es ese Padre Dios, que nos da su Hijo Jesucristo, que ha dado su vida y ha muerto por salvarnos a nosotros, y que tristemente muchas personas no valoran a Jesús, no valoran el gran amor que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso lo importante es que nosotros estemos dispuestos a valorar el cuadro de Jesucristo, es decir, el rostro de Jesucristo, la persona de Jesucristo. En ella, en Jesucristo, está toda la sabiduría, todo el conocimiento, todo el amor del Padre. Es ahí lo importante, y por eso estos días queremos profundizar con ese ejemplo y con las lecturas que hoy hemos escuchado, ese amor de Dios manifestado en Jesucristo, que se ha hecho pequeño, entrañable, maravilloso, pero que es toda la sabiduría, todo el conocimiento que Dios quiere manifestarnos
por eso es importante que cada día nos enamoremos más de Jesús, le conozcamos mejor, le imitemos y sigamos su camino, porque conociendo a Jesús y amando a Jesús, recibimos todo lo que Dios quiere regalarnos.